Hay drogas en este país que están clasificadas como legales y otras como ilegales. Y para alguna gente, la única etiqueta que necesita una droga es la de que es legal. De manera que si tienes un médico que te atiende, un médico es una autoridad que tiene la capacidad de recetar drogas. Mucha gente piensa, bueno, si un médico me lo ha recetado, ¿está bien? Si tomamos como ejemplo a alguien como Michael Jackson, que era probablemente la persona más famosa del planeta cuando murió, estaba tomando medicamentos como Propofol o Diprivan, medicamentos que se utilizan en un quirófano. Jamás deberían utilizarse fuera de un quirófano, pero él estaba tomando analgésicos, pastillas para la ansiedad, pastillas para dormir. Es una pregunta interesante. ¿Por qué los medicamentos con recetas son menos peligrosos que el alcohol y el tabaco? A veces sí, pero otras veces no. Hemos salido del bache de la drogadicción en los Estados Unidos. Una de las estrellas más famosas en la historia de Hollywood ha muerto a los 36 años. Marilyn Monroe ha sido hallada muerta en la cama en circunstancias que contrastan trágicamente con su glamurosa carrera como actriz de gran talento. Dije, necesitamos una ambulancia en Graceland. Deberían enviar a alguien aquí de inmediato. Ya se había producido el rigor mortis. Le di la vuelta y le desabroché los botones del pijama. Más tarde el médico salió y dijo, Elvis ha muerto. Flores, velas, notas. Se encontraban a la salida del apartamento de Manhattan donde fue descubierto el cadáver del actor nominado al Oscar, Heath Ledger. La policía dice que se encontraron pastillas con receta médica cerca del cadáver. La autopsia no ha sido concluyente. Tenemos un señor aquí que necesita ayuda, no respira. El abuso de medicamentos había sido un problema para Jackson durante años. Brian Oxman, el abogado de la familia, declaró, les advertí que había gente que le estaba permitiendo abusar de ciertos medicamentos. Todo comenzó en 1972 cuando Richard Nixon acuñó la frase la guerra contra las drogas. Hoy día está claro que esa guerra la hemos perdido y aquella guerra se libró realmente contra el tráfico ilegal de estupefacientes. Lights on, but no one's home. Check the heartbeat, racing at the speed of light. Percocet, I fight that in and set your free tonight. I tripled up on everything, I'm not breathing right. It's got a hold on me, and it might seize my life. Gracias. Qué día más glorioso. Un Medicare fuerte y moderno comienza hoy para los americanos de la tercera edad. Ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí y para ello ha sido crucial el liderazgo del presidente George Bush. Tras el 11 de septiembre, los cuerpos de seguridad del Estado bloquearon las fronteras y se concentraron en el terrorismo. Pero cuando bloqueas las fronteras, ¿qué es lo que no entra? Todas las sustancias ilegales que estaban entrando en los Estados Unidos se han reducido significativamente. Así que echemos un vistazo a las estadísticas. Después del 11 de septiembre parecía que estábamos ganando la guerra contra las drogas. Pero el problema es que nadie tuvo en cuenta el comportamiento a la hora de buscar droga. El suministro se redujo a nivel de calle, pero la demanda seguía ahí para un uso indebido de esas drogas. Whitney Houston ha sido hallada muerta en el Hotel Beverly Hilton. Greg Giraldo murió a causa de una sobredosis accidental. Brittany Murphy murió de forma repentina. Leslie Carter ha muerto. Yo era adicto a la oxicontina y alopana de 40 miligramos. 2 veces al día, junto con dilaudida. 4 miligramos 6 veces al día. Yo tomaba Norco, unas 8 pastillas al día. Como mínimo 2 pastillas cada 2 o 3 horas. Unas 6 veces al día. Norco 8 veces al día. Y prácticamente cualquier otro opiáceo o narcótico peligroso que hubiera. Dijo que se había hecho daño en la espalda y que estaba tomándolo porque le dolía. Oxicontina.
roxicodone y somas. Todos recetados a la vez. Y su médico le estaba recetando medicamentos para una enfermedad que no tenía. Perdió la energía, se podría decir. Yo me marché al trabajo y sobre las 10 de la mañana, ni siquiera fue un día horrible para mí. Recibo una llamada de mi madre y me dice: algo le ocurre a Joseph. He ido a despertarle y le sale una sustancia por la boca. Y yo le grité a mi madre: ¿por qué me llamas a mí? ¿Por qué no llamas a una ambulancia? Salí disparada del trabajo y me pasé todo el camino a casa rezando, intentando negociar con Dios, pero con Dios no se puede negociar. Llegué aquí. No había enfermeros. Solo la policía. Y mi hijo había muerto. El forense dijo que solo había tomado una pastilla. Que había tomado una pastilla. Y su cuerpo no lo había podido soportar. Se fue a dormir y ya no despertó. Y supongo que averiguaron que tal vez mi hijo no era el único. Tal vez había otros. Así que empezaron a trabajar de forma encubierta. Fueron allí como agentes encubiertos y comprobaron lo fácil que es entrar en la consulta de un médico y decir: me duele la espalda, me duele el cuello, me duele la pierna, y conseguir una receta de un medicamento que en realidad es para gente, por ejemplo, con cáncer o con una enfermedad muy grave. Soy el sargento Steve Offerman del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Trabajo en la División de Detectives, en la Oficina de Delitos Graves. Superviso el grupo de élite de las Fuerzas de Seguridad para la Autoridad Sanitaria. Manejamos más de 100 casos al año. Confiscamos y destruimos fármacos por valor de unos $5 millones cada año. Al poner freno a muchos de esos negocios ilegales, probablemente hemos ahorrado al gobierno unos $50 millones en reclamaciones a Medicare y Medical. Esto es un ejemplo de los medicamentos que hemos incautado a los cappers o los captadores, personas que merodean por los barrios marginales en busca de gente con tarjetas de Medicare. Cuando hablamos de las sustancias no controladas, nos referimos a los propios medicamentos. Existe un mercado negro diferente, pero los fármacos se adquieren por los mismos medios. El principal objetivo del gobierno suele ser el suministro. Si reducimos el suministro, reduciremos el problema. Pero no es verdad. Si la gente busca droga y reduces el suministro, es como estrujar el extremo de un globo. Explota por otro sitio. Y lo ves claramente con las drogas, con independencia de que sean drogas ilegales o fármacos. El modelo que optimiza el control y el modelo que fomenta la rentabilidad de los medicamentos, para mí es el mismo modelo, porque la economía de la droga ilegal y de los fármacos es muy integral desde un punto de vista político y de gobernabilidad. Me complace enormemente que todos vosotros seáis testigos del mayor avance en atención sanitaria a las personas de la tercera edad en Estados Unidos desde la fundación de Medicare. Este fenómeno social está creciendo con el uso indebido de los fármacos. Todo el mundo, incluidos nuestros padres, hermanos, abuelos, todo el mundo toma pastillas. Feeling shitty now, my pills are gone. I done popped all my Vicodin the other day. Now that my meds are done, I'm paranoid. But I'm getting high in some other way. I'ma get high in some other way, yeah. I gotta get high get through the day. I'ma get high to get through the day, yeah, yeah. I'ma get high
El abuso de medicamentos con receta está aumentando en Estados Unidos en todos los grupos de edad, pero por desgracia los jóvenes entre 12 y 17 años constituyen el sector que más rápido está creciendo en lo que respecta al abuso de drogas y de fármacos. El estado de Florida actualmente está registrando la muerte de hasta 7 personas al día debido al uso indebido y al abuso de fármacos. Cada año mueren 3 veces más personas por la ingesta de pastillas con receta que a causa de la heroína, la cocaína y la metanfetamina juntas. Empezaron a acudir a las consultas médicas a obtener fármacos de fuentes legítimas. Y de pronto empiezas a ver la influencia que tiene en las clínicas de tratamiento del dolor, la influencia que tiene en el tráfico de medicamentos. Broward, que es la zona donde está la ciudad de Fort Lauderdale, es el epicentro de esta epidemia de pastillas. Y lo que vimos fue que en los primeros 6 meses del año 2008, el 67% de la oxicodona, expendida por profesionales en todo el país, se dispensó en el condado de Broward, Florida. El cuadrante del medio oeste de los Estados Unidos, todos esos estados, tenían un programa de supervisión de medicamentos con receta que lo que hizo fue empezar a atraer a buscadores de fármacos, y no voy a utilizar el término paciente. Atrajo al estado de Florida a buscadores de fármacos procedentes de otros estados. El abuso de medicamentos con receta está aumentando, pero las víctimas inocentes son los bebés expuestos a opiáceos en el útero. Broward, en Florida, ha experimentado un aumento del 400% y más de la mitad de quienes toman medicamentos con receta son mujeres. Allí durante los últimos años no ha habido ningún tipo de regulación que ejerciera un control sobre los pacientes que podían acudir a cualquier consulta para conseguir sus pastillas con receta. A consecuencia de ello, viene gente desde otros estados a conseguir esos medicamentos. Por tanto, al aumentar el número de hombres y mujeres que consumen ese tipo de pastillas, no es de extrañar que tengan bebés con dependencia a los analgésicos. Sí, ahí están. Sí, mira ahí. ¿Va a comprar? Sí, al tipo de la sudadera marrón. Tiene el dinero en la mano. Le está enseñando algo. Los traficantes, cuando venden medicamentos con receta, los consiguen a través de las compañías de seguros Medical o Medicaid. Esos programas pagan los medicamentos y luego ellos los revenden. La cadena empieza con unas personas a las que nosotros llamamos cappers, que suelen pasear en coche por barrios de indigentes en zonas donde la gente recibe beneficios del gobierno, principalmente Medicare. Normalmente nunca los ve un médico. Alguien extiende una receta, luego paga a la persona para que vaya a una farmacia donde le despachan el medicamento y esa persona le entrega el medicamento al capper o captador. Este lleva los fármacos a alguien que suele estar involucrado en el crimen organizado aquí en Los Ángeles. Estos los llevan a farmacias minoristas de las que son propietarios. Las llaman farmacias de puerta cerrada y los incluyen en su inventario. Así que ahora pueden facturar a Medicare por haber recetado esos medicamentos, por ejemplo, a un anciano. Esa persona nunca recibe esos medicamentos, a pesar de que hay un rastro de papel y facturación, de manera que ellos pueden seguir facturándolos. Y cuando esos medicamentos caducan, los empaquetan y se los llevan fuera del estado. Si automatizas todos los expedientes médicos del estado, todos los registros de sustancias reguladas, y un médico puede acceder a tu dossier a través del PDMP, Programa de Supervisión de Medicamentos con Receta, podrá comprobar a qué médicos has ido a ver, qué cantidades te han recetado. Y si ve que otro médico ya te ha facilitado una sustancia regulada, él no te la recetará, porque pondría en peligro su licencia. Se trataría de un médico legal identificando una actividad de búsqueda de fármacos. En nuestra factura original, el año pasado cargamos 1/4 céntimo por medicamento recetado, por pastilla, mejor dicho, que iba a un fondo con el objetivo de recaudar varios millones de dólares para poder aglutinar a todos los facultativos que extienden recetas, 175.000 con capacidad de extender recetas de forma legal en California, y que pudieran así estar incluidos electrónicamente en nuestra base de datos, de manera que en tiempo real el Departamento de Justicia y el médico que receta el medicamento puedan comprobar quién está recetando qué medicamentos. Y para que el Departamento de Justicia pueda comprobar si hay algún médico o quien quiera que tenga permiso para extender recetas que está abusando de ello y aprovechándose de la confianza que la gente ha depositado en ellos para sacar un beneficio económico vendiendo opiáceos y analgésicos a la gente.
Encontraron una receta, un recibo en su coche. Y supongo que el forense llamó al médico y le dijo, ¿qué le dio usted a este chico? ¿Qué le dio usted a este chico? Y el médico le respondió, ¿por qué? Porque ha muerto. Ha muerto. Tiene 25 años y ha muerto. Y el médico le dijo lo que le había recetado. Era oxicontina. Un tipo de analgésico que no era de liberación prolongada o algo así. Un analgésico instantáneo. Desde 2001 hasta aproximadamente 2008, el estado de Florida luchó para que se aprobase un PDMP, Programa de Supervisión de Medicamentos con Receta, en la Asamblea Legislativa. Se presentaron diferentes proyectos de ley que fueron rechazados año tras año. Purdue Pharma apoyó también el plan y recientemente, hace una semana, ofreció $1 millón para apoyar al estado de Florida en un programa de supervisión de medicamentos con receta. Y ahí es donde la política entra en juego. El gobernador del estado de Florida declinó la propuesta porque no considera adecuado que se implemente un programa de supervisión de medicamentos con receta en su estado. Aduce que es una violación de la privacidad. Me reuní con la industria farmacéutica, fui muy claro con ellos. Les dije, esto es lo que quiero hacer. Creo que va en su propio beneficio ayudarnos a hacerlo. No es bueno leer en la prensa que la gente está muriendo por abusar de un producto legal que venden ustedes. Y tuvimos varias reuniones, pero cuando el proyecto de ley se presentó en el comité donde tenía que ser aprobado por mayoría, en el recinto del Congreso, no lo conseguí. Y no pude conseguirlo en 2 ocasiones. La primera vez, cuando salí de la sala de audiencias, vi a varios miembros de un grupo de presión hablando con un par de colegas míos del Partido Demócrata con cuyos votos creía que contaba. Pero cuando se celebró la votación, comprobé que no tenía sus votos. Si ya estamos viendo cómo se está produciendo una rápida aceleración a la hora de recetar medicamentos, que se dan cada vez a más y más personas, incluidos niños, con el paso de los años veremos también un aumento proporcional en los diagnósticos por parte de los médicos. Lo que antiguamente era un manual diagnóstico delgado como un papel, ahora es un libro enorme con cientos de diagnósticos que sigue creciendo sin parar. Hasta el punto de que la gente está siendo analizada y diseccionada. Por ejemplo, a una persona no le ocurre nada, y sin embargo se dice que a esa persona le ocurre algo. Hemos llegado a ese extremo. En este país hemos creado enfermedades para medicamentos. Por ejemplo, la gente que ve el anuncio del síndrome de las piernas inquietas. La mayoría nunca había oído hablar de eso. Pero una vez empezaron a poner el anuncio, el número de diagnosis de síndrome de las piernas inquietas se disparó. Afortunadamente existe Mirapex. Mirapex es un medicamento que ayuda a aliviar la frecuencia y la intensidad de muchos de los síntomas del síndrome de las piernas inquietas. Recientemente he visto un anuncio en el que se ve a un hombre de 40 y tantos o 50 y pocos años y el locutor dice, ya no puedes golpear la pelota de golf tan lejos como solías. No tienes el nivel de energía que tenías. No eres el mismo hombre que eras en la cama. Y acto seguido dice, a lo mejor estás sufriendo T baja. Y enseguida me pregunto, ¿qué es T baja? Y antes de que me dé tiempo a pensar en ello, el locutor dice, T baja es testosterona baja. El nivel de testosterona desciende en el hombre a medida que envejece, y no es necesariamente un problema. Pero ellos están creando un problema porque ahora existe un tratamiento, una nueva pastilla para tratarlo. Los críticos de la publicidad directa al consumidor dicen que genera muchos problemas. Primero, medicaliza en exceso nuestra sociedad, creando problemas médicos donde no los hay. Y un ejemplo de ello es la ansiedad, el trastorno de ansiedad social. Otro ejemplo son los síntomas premenstruales. My doctor told me that's not PMS, that's PMDD. Unlike PMS, symptoms of PMDD are severe enough to actually interfere with your life. Cosas así, que son normales en los humanos, se convierten en una enfermedad y a consecuencia de ello la gente solicita medicación para algo que posiblemente ni siquiera es una enfermedad. Eso es lo que se critica de la publicidad directa al consumidor. Atención a los
los consumidores de jazz, Yasmín y Acela, la FDA advierte de que pueden provocar coágulos de sangre y problemas de corazón. Hay mucha publicidad directa al consumidor de antidepresivos y habitualmente las personas que están deprimidas piden esos medicamentos en concreto y no otras alternativas más antiguas. Uno de los medicamentos que se venden actualmente para combatir la depresión es un fármaco que se utiliza para la psicosis, para enfermedades como la esquizofrenia, pero que es útil como auxiliar de medicamentos para la depresión cuando esta es muy intensa. En el estudio que realizamos sobre publicidad directa al consumidor, vimos muchos anuncios de ese medicamento y muchos pacientes me lo han pedido, aunque en realidad es totalmente inapropiado. Abilify trata la depresión en adultos combinado con un antidepresivo. Algunas personas han notado una mejoría en sus síntomas en tan solo 1 o 2 semanas. Abilify ha marcado la diferencia para mí. Los anuncios no dicen que es un agente de primera línea para el tratamiento de la depresión, pero como se anuncia y la gente en los anuncios parece feliz, los pacientes quieren un medicamento que les haga felices también. Y esto es interesante, la gente está pidiendo un medicamento que realmente no debe tomar. La campaña publicitaria más exitosa de la historia fue la que hizo Eli Lilly, afirmando que la depresión la causa un desequilibrio bioquímico y que el Prozac podía arreglarlo. Se llevó a cabo una investigación muy interesante sobre el grupo que realizó los diagnósticos para la psicosis y el trastorno depresivo para el manual diagnóstico, afecciones de las que más beneficios dan a las empresas farmacéuticas. Y todos los miembros del comité de la Asociación Psiquiátrica estaban recibiendo dinero de empresas farmacéuticas, absolutamente todos. Hace unos 6 años mi padre falleció. Mis padres llevaban casados más de 45 años. Y mi madre, una mujer de 70 y tantos años que gozaba de muy buena salud, fue a ver al médico para un chequeo regular. Él la miró y le dijo: «¿Sabe, señora Smith, no tiene usted el aspecto de siempre». Y ella contestó: «Mi marido, con el que he estado casi 50 años, acaba de fallecer». Y antes de que terminara siquiera de explicarle, él empezó a extenderle una receta. Mi madre le dijo: «¿Qué es esto?». Y él le contestó: «Es Prozac, para la depresión». Y mi madre le dijo: «Yo no estoy deprimida, solo estoy triste». Este es un ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente en este país. La gente tiene un problema y en vez de preguntarles cuál es, les dan una pastilla para tratarlo. Pensemos en lo disparatado que resulta resumir la labor de una persona a lo largo de toda su vida, con un diagnóstico como trastorno bipolar. Pensemos en Lincoln. Se han escrito infinidad de libros estudiando a Lincoln, intentando averiguar quién es Lincoln, qué motivaba a Lincoln. Y un psiquiatra dice trastorno bipolar. Antiguamente, si un estudiante de segundo año de universidad luchaba contra sus problemas de angustia, su tristeza y su depresión, leía a Kierkegaard o algún libro realmente profundo y melancólico para encontrar algunas soluciones para la vida, o estudiaba filosofía, tal vez leía a Freud, o a lo mejor acudía a terapia. Pero se veía a sí mismo o a sí misma luchando con los problemas de la vida. Ahora, ese mismo estudiante de segundo año de universidad ya ha leído en los libros de texto que toda la angustia que la gente siente se debe a desequilibrios bioquímicos. Y con ello, todo el bagaje cultural de la civilización occidental se tira a la basura. La gente es adicta a la idea de los fármacos. Hay mucha adicción. Creen que los fármacos les ayudarán. La gente está abusando de ellos, de productos que se crearon para aliviar su dolor y que están produciendo más dolor. Esa es la ironía. Y es algo endémico en nuestra cultura. Es como, bueno, quíteme el dolor. Simplemente quítemelo. Pagaré lo que sea por ello. Pero no está quitando nada. Está empeorando las cosas. Es un fenómeno social escandaloso e indica una pérdida en nuestra cultura del contacto con la empatía por uno mismo como individuo y la empatía por los otros seres humanos. Una cultura que ha quedado atrapada en el producto final, en la eficacia, en el trabajo, y en la que nunca nos preguntamos: ¿qué es la vida? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son mis hijos? ¿Son mis hijos regalos de Dios? ¿Debo tenerles en una alta estima? ¿Merecen que cambie mi vida para educarlos mejor o son objetos con los que jugar y darles medicamentos? Mi médico me diagnosticó trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En aquel momento mis hijos estaban tomando Concerta y le dije: ¿cree que me funcionaría a mí? Y él me contestó: sin duda.
El hombre clave en mi administración en lo tocante a este asunto ha sido el secretario Tommy Thompson. Él y su equipo han hecho una fantástica labor, trabajando con el Congreso para conseguir que esta importante pieza de legislación fuera aprobada. Tommy, gracias por tu liderazgo. Este proyecto de ley ha sido aprobado por el Congreso debido al fuerte liderazgo de un puñado de miembros, comenzando con el portavoz de la Cámara de Representantes, Denny Hastert. El portavoz ha contado con la ayuda del senador Bill Frist, líder de la mayoría del Senado, para contar con el liderazgo necesario para que este proyecto de ley fuera aprobado. Gracias a los dos. Gracias al líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, por ocuparse de que este proyecto de ley fuera aprobado. Al presidente del comité, Bill Thomas, por su buen trabajo. Gracias. El senador Chuck Grassley ha realizado una noble tarea. El senador Max Baucus de Montana. Y el senador John Breaux. Billy Towson de la Cámara de Representantes ha hecho un gran trabajo en este proyecto de ley. El senador Orrin Hatch de Utah ha contribuido de forma significativa. Nancy Johnson, uno de los miembros de la Cámara de Connecticut, ha hecho un gran trabajo. Mike Bilirakis de Florida ha trabajado duro en esta pieza de legislación. Gracias a todos los miembros del Congreso y el Senado que han colaborado con nosotros por sacar tiempo de sus apretadas agendas para compartir este momento histórico. La administración Bush hizo Medicare Parte D para ayudar a las personas mayores de la industria farmacéutica, a los directores ejecutivos, a los principales accionistas. Cuando trabajé en Wall Street o en Washington, nunca preguntábamos cómo se podía ganar dinero con algo, sino que la pregunta era, ¿hacia dónde queremos que vaya el mundo? Y luego, ¿cómo diseñamos las cosas para que el mundo vaya en esa dirección? De Wall Street me fui a Washington y luego desde Washington me trasladé a Tennessee. Y una de las cosas que más esfuerzo me costó fue explicar a mi familia y amigos cómo funciona realmente el modelo económico en el que trabaja Estados Unidos. Y finalmente decidí escribir un estudio sobre el tema. Se titula Dillon, Reed y la aristocracia de los beneficios bursátiles. Y cuenta la historia de cómo Wall Street hizo dinero ayudando a financiar cárceles privadas. Y lo escribí porque quería que la gente comprendiera que una actividad fundamentalmente no económica puede terminar reportando muchos beneficios a mucha gente. Lo que hizo Medicare Parte D fue dar a las empresas farmacéuticas la capacidad de poner un precio a sus productos y que el gobierno lo aceptase y pagara por ellos. Lo que vemos a menudo es una combinación de una industria que gana dinero y un gobierno que diseña los incentivos y la economía para que, ya se trate del consumidor o del contribuyente, ellos también ganen dinero yendo en esa dirección. Se trata de una industria que, desde mi punto de vista, ha cambiado realmente en los últimos 20 años. Al menos la gente opinará que hay capitalistas aventureros que han investigado en profundidad para averiguar en quién confiaban los estadounidenses. Y los estadounidenses confiaban y siguen confiando mucho en gente con bata blanca, en los farmacéuticos, en los médicos, como es natural, y en las empresas farmacéuticas. Por desgracia, como ocurre en muchos casos en el mundo de la inversión, hubo gente que se hizo con el control de empresas que antes se vanagloriaban de invertir en investigación y desarrollo y de proporcionar productos a los estadounidenses que alargarían sus vidas y las harían más sanas. Y de alguna manera se corrompieron y se inclinaron más hacia la rentabilidad, el rendimiento de la inversión. Si nos fijamos en la cantidad de dinero que se gastaron en hacer lobby en el último ciclo, fueron unos 272 millones de dólares. Tienen más personas haciendo lobby que miembros en el Congreso. El año pasado hubo 64.000 millones de dólares en beneficios,
correspondientes a unos ingresos de unos 244.000 millones de dólares para las 12 empresas farmacéuticas principales. Así que estamos hablando de un impacto económico enorme, un impacto logístico extraordinario y un auténtico impacto político. En este país tenemos una cosa que se llama cártel médico. Un cártel básicamente consiste en intereses cruzados que forman un monopolio o algo cercano a un monopolio. Estamos hablando de empresas, corporaciones. En este caso, hablamos de empresas farmacéuticas, facultades de medicina, agencias del gobierno como la FDA. Regresé a Harvard para mi primer año de residencia, justo en el momento en que la política sobre psiquiatría estaba cambiando. La entrevista para entrar en Harvard me la hizo un terapeuta familiar y conocí gente que estaba haciendo terapia familiar, psicoanálisis y terapia social. Un año después, el programa había cambiado y se había convertido en un programa biológico, psiquiátrico, en el que tenías un tiempo limitado con tus pacientes y el resto lo pasabas medicando, dirigiendo pabellones de hospital. Aquella transformación no se hizo desde un punto de vista científico. Fue una decisión de política psiquiátrica, de forma que en el futuro se iban a vender biología y medicamentos como solución al sufrimiento humano, para que la psiquiatría pudiera mantener su poder y su estatus. Originalmente, las facultades de medicina modernas fueron creadas en su mayor parte por grandes fundaciones médicas sin ánimo de lucro. Aquellas fundaciones tenían una visión particular de la medicina, inclinada hacia lo que se ha convertido la medicina farmacéutica moderna. Así que para poder facilitar aquellas becas, se financió a las facultades de medicina e incluso se crearon facultades para enseñar aquella rama de la medicina. Mucha gente cuando mira una universidad ve una universidad, una escuela. Yo no veo eso. Yo veo una donación. Y gran parte del capital con el que se financian las corporaciones se recauda a través de impuestos y se administra a través de donaciones, a menudo a universidades. En cualquier lugar a donde vayas, hay un centro psicofarmacéutico y sus tentáculos se introducen profundamente en nuestro sistema educativo. Tenemos ahora una situación en la que las empresas farmacéuticas están patrocinando programas para que se introduzcan en nuestros colegios, con el fin de hacer un seguimiento a nuestros hijos y averiguar quién podría tener un problema para que pueda ser evaluado psiquiátricamente y enviado a alguna clínica donde imagine que le van a dar pastillas. Será mucho más improbable que la gente se les escape, porque existen fuerzas operando. En la familia, en los colegios, en el lugar de trabajo, para garantizar, de alguna manera, que la sobremedicación de la sociedad se lleve a cabo. El dinero del gobierno y sus normas y regulaciones se programan para desarrollar el modelo que se han marcado como objetivo. Cuando me fui a vivir a Tennessee, tenía una amiga que se acababa de jubilar de la enseñanza y muchos padres la presionaban para que dijera que sus niños necesitaban Ritalin, ya que si tenían hijos tomando Ritalin, podían conseguir una prestación por incapacidad de la Seguridad Social. Fue una transformación rapidísima en Harvard, porque Harvard era la vanguardia. Y en psiquiatría se produce ese fenómeno de que lo mejor es lo peor, donde la psiquiatría más vanguardista, como la de Harvard, es, a día de hoy, la que más dinero recibe de las empresas farmacéuticas y la que tiene relaciones más estrechas con el gobierno federal. Pero estarán en alguna facultad, enseñando a estudiantes de medicina, a residentes, y metiéndose en el bolsillo 50 o 100 mil dólares al año por asesorar a una empresa farmacéutica y por dar conferencias. Bien, pues no serán asesores y no les pagarán por dar conferencias a menos que se sepa que favorecen a esa empresa y a sus productos. Así que hay personas en la medicina académica enseñando con el marchamo de ser prestigiosas, influenciadas por la enorme cantidad de dinero que consideran que tienen que recibir de la industria farmacéutica. Por ejemplo, en Harvard está Joseph Biederman, que personalmente provocó una revolución en el tratamiento de los niños, al diagnosticar cada vez a más niños como bipolares, para que se les administrasen medicamentos psiquiátricos que solo eran adecuados para adultos, como litio, Abilify y Seroquel.
Pastillas, pastillas y más pastillas para niños es el lema del programa de psicofarmacología de Harvard. Yo alerté sobre Biderman hace años, ya que recibía una gran cantidad de dinero de las empresas farmacéuticas, pero la advertencia tardó en llegar a Washington. Ahora se ha descubierto que estaba recibiendo mucho más dinero de las farmacéuticas del que admitía, para incentivar el consumo de medicamentos entre los niños americanos. Hubo un profesor en Harvard que había recibido más de $100.000 el año anterior de la industria farmacéutica. Harvard instauró una norma que no permitía estar contratado en la facultad y cobrar de la industria farmacéutica. De modo que el hombre dijo, quiero mis $100.000, así que dejo la facultad de Harvard. Fui al Instituto Nacional de Salud Mental y pasé 2 años allí, mientras se estaba llevando a cabo la transformación en el instituto. Cuando llegué, el Instituto Nacional de Salud Mental era básicamente una institución con una orientación psicosocial, en 1966 y 68, pero era el principio de la transformación. Más tarde, descubriríamos que las empresas farmacéuticas daban dinero al instituto para que investigara sus fármacos. Todo se hacía de una forma muy privada y muy controlada. La profesión médica estaba totalmente decidida a convertirse literalmente en un brazo de las empresas farmacéuticas. ¿Por qué las agencias reguladoras se han plegado a los intereses de la industria? Eso se debe a que la industria es omnipresente. No hace falta que documente el hecho de que los lobistas de la industria están haciendo lobby en el Congreso todos los días, que tienen mucho poder y dan dinero para las campañas. A cambio, los congresistas influyen en las agencias reguladoras. Cuando hay gente con mucho dinero para repartir haciendo lobby, tienen acceso privilegiado a la gente que toma las decisiones, porque pueden hacer ciertas cosas desde un punto de vista financiero. El Congreso se supone que debe ser un reflejo de los intereses públicos, aunque no estoy seguro de que el público haya intervenido realmente en la decisión de infradotar a la FDA, la Agencia de Alimentos y Medicamentos, dejándola a merced de la financiación de la industria. De manera que las empresas farmacéuticas pagan grandes sumas, que pueden ser de $250,000, mucho dinero, para que el regulador supervise sus medicamentos, produciéndose así un claro conflicto de intereses. La industria farmacéutica ha sustituido en gran medida a la del tabaco como el lobby más poderoso en Washington. Consiguen todos sus propósitos. Hasta el punto de que el consumidor no tiene muchas opciones. Así que el poder es completamente unilateral. Está en manos del mercado y es antirregulatorio. Dejemos que el médico haga lo que quiera hacer porque él es quien mejor sabe. Pero el médico no puede saber lo que tiene que hacer porque hay tanta información disponible que termina siendo muy vulnerable a la presión de los lobbies de la industria farmacéutica. Así que está en la naturaleza del sistema. Es una consecuencia del crecimiento del conocimiento y de los sistemas de información que pueden ser distorsionados por gente que se ha propuesto ganar mucho dinero. El Hospital Monte Sinaí tenía una beca educativa para la prescripción de medicamentos a través del fiscal general del estado de Oregón. Esas becas se financiaron para instruir a los médicos sobre la industria farmacéutica. Y el dinero provenía de una demanda colectiva en nombre de organizaciones de Medicaid en relación con la comercialización inadecuada de Neurontina, que es un medicamento para las convulsiones y el dolor. La Neurontina se comercializó ilegalmente para usos no aprobados, incluido el tratamiento del trastorno bipolar. No tiene beneficios probados para ese trastorno, por lo que quienes la tomaron se quedaron sin tratamiento. Se descubrió que la empresa lo comercializó de forma inadecuada y ganó mucho dinero, y parte de ese dinero se utilizó para financiar proyectos educativos. Al tener conocimiento de que existía esa beca, mis colegas y yo pusimos en marcha un proyecto de investigación para estudiar la fidelidad de la publicidad impresa a las directrices de la Agencia de Alimentos y Medicamentos. La amplitud y profundidad en que las empresas farmacéuticas están involucradas en la formación y la educación algunas veces se produce de forma indirecta y otras de forma totalmente directa. Sí, hay mucha literatura al respecto. Se ha escrito muchísimo sobre el hecho de que se ha pagado a médicos para que vayan a reuniones, para que digan ciertas cosas en esas reuniones,
y para que se callen otras cosas. Yo nunca he sido invitada a esas reuniones. Hace no mucho tiempo se realizó un estudio acerca de cómo las empresas farmacéuticas utilizan los beneficios brutos que obtienen con sus elevados precios, y en el estudio se documentaban 371.000 reuniones profesionales de médicos al año. En Estados Unidos solo hay 500.000 de médicos en activo, así que son muchísimas reuniones. La rama de la FDA, que regula la comercialización de productos, tenía en 2008 un presupuesto de unos 9 millones de dólares, mientras que el presupuesto de marketing de la industria farmacéutica de Estados Unidos oscila entre los 30.000 y los 60.000 millones de dólares al año. Y hay tanto en juego y los beneficios brutos son tan altos porque los precios en Estados Unidos son con diferencia los más altos del mundo industrializado. Es un gran negocio. Se publicitan muchísimo y cada vez más en Internet, donde tienen banners y enlaces patrocinados. Así que la gente no sabe que están subvencionando el 39% de todo el I+D que las empresas llevan a cabo a través de deducciones impositivas, créditos fiscales y subvenciones fiscales. Son nuestros impuestos y nuestros ahorros para la jubilación los que están financiando un sistema que es literalmente letal para nuestra salud. Por no hablar de algo que nadie ha intentado calcular, y que son los miles de millones de dólares que las empresas farmacéuticas acumulan en el extranjero en paraísos fiscales para evitar pagar los impuestos en Estados Unidos. Estas empresas se consideran muy patrióticas, evaden los impuestos acumulando miles de millones de beneficios en el extranjero, y cada 5 o 6 años los miles de millones han aumentado tanto en estos paraísos fiscales que el Congreso les concede una moratoria fiscal. Una vez ayudé a un periodista a escribir un artículo fantástico sobre Novartis, el fabricante de Ritalin, acerca de cómo subía el valor de sus acciones por cada niño que conseguían que tomara ese medicamento. Existía la idea de que se había descubierto un nuevo neurotransmisor llamado serotonina. Así que Eli Lilly se puso de inmediato a estudiar con ratas para descubrir una pastilla que hiciera algo, que cambiara. Es decir, que causara un defecto en el sistema neurotransmisor para luego pretender arreglarlo. Y sacaron Prozac, que bloquea el funcionamiento normal del sistema, deteniendo la eliminación de serotonina en su lugar activo en el cerebro e inundando el cerebro con ella. Enseguida, descubrieron que el Prozac causaba tanta agitación en los pacientes que tuvieron que administrarles tranquilizantes para que no abandonaran la investigación. Bien, cuando llegó el momento de aprobar el medicamento, no pudieron encontrar un solo efecto beneficioso a menos que incluyeran a los pacientes tratados con tranquilizantes. Así que la FDA perdonó a Lilly por haber hecho trampas y aprobó el medicamento Prozac, cuando en realidad lo que estaba aprobando, y esto no se lo dijeron a nadie, era Prozac con su efecto agitador, tapado por medicamentos tranquilizantes adictivos. Así que conmigo en calidad de experto en medicina, finalmente celebramos nuestro primer juicio. A mí me extrañó que, de los 150 casos que había pendientes, aquel fuera el primero en dirimirse en los tribunales, ya que era un caso muy complicado. Un hombre, Joseph Westbecker, había estado mostrando conductas paranoides hacia sus compañeros de trabajo antes de que le prescribiesen Prozac. No era el mejor de los casos, pero cuando le recetaron Prozac, a los pocos días se volvió psicótico, mató a una docena de personas e hirió a una veintena. Por lo tanto, yo iba a declarar que el Prozac no había sido la causa principal, pero sí el desencadenante. El día que me dispongo a acudir al juicio, resulta que el abogado de nuestra parte no me ayuda a prepararme y deja de enviarme material. Y cuando llego a Louisville, descubro que nuestro abogado, el que ha formulado la demanda contra Eli Lilly, me oculta documentos. Me hicieron subir al estrado sin ninguna preparación. Antes de prestar testimonio, le pasé a mi letrado unas notas y le dije, me tienes que hacer estas preguntas. Se enfadó conmigo.
Fue muy duro testificar en esas condiciones y aún así, Lily estuvo a punto de perder el caso. La votación arrojó un resultado de 9-3, lo que les permitió ganar. Un solo voto más en contra y habrían perdido. Al día siguiente, en grandes titulares, Lily gana el caso y el resto de los abogados comienza a llegar a acuerdos extrajudiciales en los otros 150 casos. Pues bien, el juez supuso que el juicio había sido amañado, así que convocó a Eli Lilly y al señor Smith, el abogado de los demandantes, y les dijo, ¿qué es lo que están haciendo? Y ellos le contestaron, eso no es asunto suyo. A partir de ahí, el juez decidió ir en contra de ambas partes en el juicio. Se puso a investigar y descubrió que habían sobornado a nuestros abogados para que presentasen unos argumentos débiles y que así Lily ganara el caso. Y nuestros abogados trataron de desacreditarme ante el tribunal, porque Lily necesitaba ganar y desacreditar a Peter Breggin, y yo era la única oposición verdadera que tenían. Algunos médicos nos sentimos a veces frustrados con la FDA porque hay medicamentos que funcionan bien en otros países, llevan años en el mercado y sin embargo tardan otros 10 o 12 años en aprobarse en este país. En muchas ocasiones el proceso es muy lento. En otras ocasiones, en cambio, algunos medicamentos entran por la vía rápida. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Fen-Phen, un fármaco contra la obesidad muy popular en los años 90, muchas personas murieron a causa de ese medicamento y mucha gente que aún vive sigue teniendo problemas de corazón a largo plazo por esa combinación de fármacos. Ellos sabían antes de que el medicamento saliera al mercado que tenía efectos secundarios. La farmacéutica lo sabía, pero ocultó la información porque la fase de I+D para conseguir que un medicamento salga al mercado puede durar varios años. Se invierten decenas de millones de dólares en ese proceso antes de presentar los resultados a la FDA para su aprobación. Y si finalmente no sale aprobado, el fracaso es enorme ya que se ha invertido mucho dinero. Conviene recordar que las farmacéuticas son empresas en busca de beneficios, no son corporaciones sin ánimo de lucro. Su objetivo es ganar dinero. Recuerdo que le dije a mi hijo, ¿te das cuenta de lo que te estás haciendo a ti mismo? Mamá, sabes que me lo ha recetado un médico. Un médico no te va a dar nada malo. No sé, supongo que la gente piensa, bueno, no lo estoy comprando en la calle, no lo estoy comprando a un traficante en la esquina, no lo adquiero en cualquier parte. Entro en la consulta de un médico y me receta el medicamento y todo está bien. ¿Por qué va a recetarme algo que me pueda perjudicar? La Agencia de Alimentos y Medicamentos se convirtió en el organismo responsable de certificar que un fármaco es seguro. Y luego, con el tiempo, de que es seguro y efectivo. Eso significa que ningún fármaco con receta, ningún tipo de medicamento, puede ser aprobado para su uso público en los Estados Unidos sin la aprobación previa de la FDA. Y eso constituye un aval enorme que te coloca en una posición muy firme.
Curiosamente, la FDA ha salido fortalecida cada vez que se ha producido un desastre sanitario, debido a que un fabricante ha sacado al mercado un medicamento muy peligroso y este no ha sido retirado con la debida diligencia. Esto ha conducido a una investigación por parte del Congreso y, a resultas de ello, a un crecimiento del organismo regulador. Creo que en algunas ocasiones la FDA ha desempeñado un papel muy importante en la regulación y supervisión de los medicamentos en este país. Por desgracia, este organismo se ha visto sometido cada vez a una mayor coerción por parte de la industria farmacéutica, en un proceso gradual que se ha desarrollado durante los últimos 30 años. Muchas veces salen al mercado medicamentos que no tendrían que haber sido aprobados y comienzan a producirse fallecimientos y la gente empieza a tener efectos secundarios. Pero no se hace nada, al menos hasta que el fabricante recupera su inversión y obtiene un beneficio. Entonces aparece la FDA y retira de la circulación el mismo fármaco que nunca tendría que haber salido al mercado. El problema es que cada vez que una agencia del gobierno supervisa una actividad externa, al final acaba sobornada y controlada por aquellos a los que debía supervisar. Personalmente creo que hay personas muy trabajadoras, muy concienzudas y muy preparadas en la FDA, en especial los revisores, que son grandes servidores públicos. Una pauta con la que nos hemos encontrado en los últimos tiempos, pero que se remonta a la década de 1970, es que algunos altos cargos pasan por alto reservas y advertencias expresadas por sus revisores y acaban aprobando un fármaco que sus propios revisores habían desaconsejado porque su salida al mercado suponía un riesgo demasiado grande. La FDA tiene algunas dificultades para contratar médicos porque no puede pagar el salario que la mayoría ganaría en un centro médico académico o en la industria farmacéutica. Pero cuenta con un buen plantel médico. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los más consagrados se ven obligados a abandonar, debido a que sus advertencias sobre el peligro de algunos medicamentos se pasan sistemáticamente por alto. En 1998 llevamos a cabo un estudio sobre los médicos de la FDA. Había 27 casos en los que un medicamento que ellos consideraban demasiado peligroso para ser aprobado salía al mercado sin tener en cuenta sus opiniones. En muchos casos, esos medicamentos fueron finalmente retirados del mercado. De manera que si un médico decide acudir a una agencia gubernamental para entrar en el servicio público de salud, tiene que estar dispuesto a cobrar menos y encima a sentirse frustrado, porque sus jefes ignoran sus decisiones para no disgustar a las farmacéuticas. No es un ambiente laboral muy agradable. De manera que las compañías farmacéuticas ejercen una presión enorme sobre la FDA para que apruebe fármacos fabricados por dichas empresas como medicamentos seguros y eficaces, naturalmente. La retórica de la industria es: tenemos que hacer todo lo que podamos para obtener medicamentos que salven la vida a los pacientes que los necesitan lo más rápido posible. Y esa retórica prevalece sobre todo lo demás. Es el principio en el que creen los congresistas, los periodistas, etc. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Numerosos órganos de supervisión independientes consideran que 5 de cada 6 nuevos fármacos que salen al mercado mejoran muy poco o nada en absoluto a medicamentos ya existentes, en contraposición a las medidas clínicas. No pueden salvar vidas porque no aportan nada nuevo. Desde hace algunos años, la industria ha conseguido reducir el tiempo dedicado a la supervisión de los medicamentos para que la FDA pueda llevar a cabo su proceso de revisión más rápidamente. Y eso ha dado como resultado una tasa mucho más alta de aprobación de medicamentos y también una tasa mucho más alta de aprobación de medicamentos peligrosos. El desastre de Vioxx llevó a la FDA, al Congreso y a destacados investigadores políticos a preocuparse muy seriamente por la inseguridad de algunos medicamentos. Vioxx era un fármaco fabricado por Merck que se promocionó como un medicamento más suave para el estómago. Era un analgésico. Y en su esfuerzo por demostrar que era más benigno para el estómago, la empresa Merck llevó a cabo un estudio. La mitad de las personas tomaron Vioxx y la otra mitad tomó otro analgésico, Naproxeno, que lleva en el mercado mucho tiempo. Las personas que tomaron Vioxx sufrieron 4 veces más ataques cardíacos que las que tomaron Naproxeno. Cuando revisamos el estudio, que se publicó en noviembre del año 2000, quedaba demostrado que no era más eficaz que otros medicamentos que no causaban ataques cardíacos. La FDA necesitó varios años y otro estudio que demostró que causaba ataques cardíacos para retirar el medicamento del mercado.
Merck presionó a la FDA para que no incluyera las oportunas advertencias en el prospecto y obviamente para que no fuese retirado del mercado. Y todo parte de un detalle que la FDA no está vigilando, y es que las compañías prueban sus propios productos. Y como es natural, las pruebas están diseñadas para minimizar los efectos secundarios perjudiciales y resaltar los beneficios con el fin de que se aprueben sus medicamentos. Es evidente que los ensayos clínicos patrocinados por la industria son mucho más propensos a dar resultados positivos en comparación con los estudios financiados con fondos públicos, como en el caso de los Institutos Nacionales de Salud o de fundaciones sin ánimo de lucro. Esos ensayos no solo muestran resultados engañosos, lo que como consecuencia contamina también el proceso de revisión, sino que tampoco proporcionan información útil a los médicos en cuanto al uso del medicamento. Cuando estos medicamentos se aprueban sobre la base de una prueba controlada anónima, se utilizan sin ninguna responsabilidad. No existe ningún sistema de información que vigile el impacto de estos medicamentos aprobados en la salud de las personas. Así que nos desentendemos. No nos hacemos responsables del medicamento que estamos prescribiendo en el ámbito de la atención médica. Hay grupos de presión, gente que trabaja para la FDA y luego acaba trabajando para las farmacéuticas, y algunos vuelven de nuevo a trabajar para la FDA. Luego pasa a ser tal vez vicepresidente de asuntos regulatorios en una compañía farmacéutica. Un puesto perfecto para un antiguo regulador desde el punto de vista de la compañía. Conoce todos los entresijos, los caminos y los vericuetos. Desde 1992, la mayor parte de la financiación destinada a la revisión de los medicamentos proviene directamente de los pagos en efectivo de las farmacéuticas a la FDA. Constituye un enorme conflicto de intereses aprobado por el Congreso como una forma de equilibrar el presupuesto. Las compañías pagan entre 800 y 900 mil dólares por cada medicamento, independientemente de si la FDA lo aprueba o no. Eso provocó una actitud distinta a la que existía antes de 1992 en lo que se refiere a la intensidad en la supervisión de los medicamentos, que la FDA ha venido realizando desde entonces. Ello implica inevitablemente un cambio en el proceso de la Agencia de Alimentos y Medicamentos debido al dinero que reciben. Ahora, la cantidad de personas que trabajan en la FDA, tramitando la aprobación de los medicamentos, es muy superior a la cantidad de personas dedicadas a supervisar las prácticas de comercialización de las compañías farmacéuticas y a supervisar la seguridad de un fármaco. Las compañías farmacéuticas, a través de sus grupos de presión, consiguieron que el Congreso aceptara que pagasen a la FDA. Ahora obtienen aprobaciones más diligentes y como consecuencia obtienen miles de millones más en ingresos y beneficios. Y a cambio más personas se enferman gravemente, son hospitalizadas y mueren. Con el aumento de la tasa de medicamentos aprobados, la tasa de eventos adversos se ha multiplicado por 4 con respecto a la tasa de prescripciones, de modo que ha sufrido un incremento en lugar de una reducción. Y en el caso de algunos medicamentos, la tasa de eventos adversos ha aumentado 16 veces en comparación a hace 10 años. Así que las pruebas demuestran de forma muy sólida que los eventos adversos producidos por los medicamentos son la 4ª causa de fallecimiento. Hace 10 años escribí un artículo en la revista de la Asociación Médica Estadounidense. Curiosamente, el artículo se envió originalmente a otra revista, una prestigiosa publicación de muy alto nivel que lo rechazó, arguyendo que aquello no interesaría a nadie. Era un artículo que documentaba el hecho de que Estados Unidos ocupa un lugar muy bajo en cuanto a niveles de salud en relación con otros países industrializados del mundo. Y también documentaba el hecho de que teníamos un índice muy alto de eventos adversos, a raíz de varias iniciativas en el campo de la salud. Y aunque el artículo se publicó ya hace 11 años, todavía recibo 5 peticiones cada semana solicitándome una copia del artículo. El artículo despertó mucha atención, creo que especialmente entre la gente profana. Pero, sin embargo, casi no suscito ninguna atención por parte del gobierno. La FDA nunca se puso en contacto conmigo para que les explicara mi trabajo o para explorar las ramificaciones.
Y me temo que el motivo es que a la gente no le gusta saber que los medicamentos pueden ser perjudiciales y que de hecho pueden ser los responsables, al menos en parte, de que nuestros niveles de salud sean muy bajos a nivel internacional. Entonces, ¿cómo un cártel de empresas se presenta a sí mismo como la única solución posible al problema de la enfermedad? A través de los medios de comunicación. ¿Se imagina una sociedad donde la gente anunciase la heroína en televisión? En plan, tengo la magia azul, llame a este número o entre en nuestra página web. Resulta cómico porque cuesta mucho imaginarlo, pero ahora tenemos compañías farmacéuticas que venden medicamentos a través de anuncios en la televisión, vallas publicitarias. Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo en el que la publicidad directa al consumidor es legal. Se considera un derecho a la libertad de expresión en este país y está protegido como tal. Sus defensores dicen que ayuda a facilitar la comunicación entre médicos y pacientes, que es una manera de informar a los pacientes de las cosas y que eso les ayuda a mantener comunicación con sus médicos. Existen evidencias que avalan ese argumento, pero también hay evidencias de que aumenta la prescripción de los fármacos publicitados. En la industria farmacéutica son muy inteligentes y si no diese resultado no lo harían. Y no hay forma de contrarrestar eso. Cuando una persona está viendo la televisión y aparecen esos anuncios que dicen no duerme lo suficiente por las noches, está inquieto, está ansioso, tiene problemas en el dormitorio, casi todo el mundo que está viendo esos anuncios puede sentirse identificado con alguno de estos problemas en algún momento. Y al mismo tiempo el anuncio está maravillosamente rodado, con gente a cámara lenta paseando feliz por el bosque, cogidos de la mano, con una música preciosa, y un tipo leyendo en voz muy baja los posibles efectos secundarios. Pero la imagen visual está hecha para que desconectemos. Por un lado, los efectos secundarios se leen rápido y en voz baja, y por otro, los personajes del anuncio parecen estar felices. Y hay mucha gente que acude a su médico para pedirle que les recete la pastilla que han visto en el anuncio. High fever, stiff muscles and confusion to address a possible life-threatening condition, or if you have uncontrollable muscle movements, as these could become permanent. High blood sugar has been reported with Abilify and medicines like it. In some cases, extreme high blood sugar can lead to coma or death. Other risks include decreases. Las directrices de la FDA al respecto son un poco legalistas, pero también muy vagas. No obligan expresamente a suministrar al público información relevante. Únicamente exigen que no se divulgue información engañosa. Ya que a la FDA le es imposible controlar todos los contenidos publicitarios, nos pareció importante supervisar cuántos de esos contenidos se ajustaban a sus directrices. Descubrimos que de los anuncios dirigidos directamente al consumidor eran muy pocos los que se ajustaban claramente, la mayoría de las veces por falta de información. Ni siquiera había suficiente información como para que nosotros pudiésemos evaluar la aplicación de las directrices de la FDA. También descubrimos que más de una cuarta parte de los medicamentos que se anuncian mostraban un recuadro negro de advertencia de la FDA, que indica que un medicamento es particularmente peligroso. Si le recetan un medicamento y consulta el prospecto del interior, se puede ver que incluye un texto de advertencia en negrita en el interior de un rectángulo negro. Bueno, ¿y qué es lo que pienso sobre la evolución que este país ha tenido durante mi vida profesional? Sobre el hecho de que haya ido retrocediendo cada vez más en cuanto a la salud de la población, que haya ido retrocediendo cada vez más en cuanto a la satisfacción de la población con el sistema sanitario, que haya ido retrocediendo cada vez más en términos de control de costes y, en general, que no haya sido capaz de introducir los cambios necesarios. Es muy decepcionante y me resulta muy triste, tanto desde el punto de vista profesional como desde un punto de vista personal. Sé que, probablemente, desde que empecé a escribir sobre atención primaria, que fue a principios de la década de 1990, se me ha apartado deliberadamente de los grupos de acción política y de asesoramiento. Y en el fondo, lo único que me hace continuar es el hecho de que estoy bien considerada, tanto científica como profesionalmente. Creo que nadie ha sido capaz de rebatir las pruebas que he aportado, al menos que yo sepa. Desde luego, no lo han hecho en ningún medio profesional. Así que realmente no me siento descontenta por la contribución que he hecho a la enseñanza de la medicina y al conocimiento sobre la forma en que debería prestarse siempre la atención sanitaria. Pero ha sido decepcionante desde el punto de vista personal,
que mi trabajo no haya logrado impulsar ningún cambio positivo en el sistema a lo largo de mi vida. La política sanitaria de la administración Obama ha seguido dejando todo en manos de las compañías de seguros. Fue una reforma dentro del contexto de un sistema con ánimo de lucro. Las compañías de seguros siguen elevando muchísimo sus tarifas. Tampoco ha hecho nada para tocar a la industria farmacéutica, ya que esencialmente la parte D del programa Medicare sigue intacta y las compañías farmacéuticas pueden seguir poniendo el precio a los medicamentos con receta y participar en el programa. Así que el gobierno tiene una carga doble. Por un lado, más presión sobre el presupuesto de Medicare, ya que las compañías farmacéuticas se llevan un buen pedazo del pastel. Y por otro lado, mayor presión en todo el sistema de salud, ya que $1 de cada $3 va a parar a actividades lucrativas, beneficios empresariales, opciones sobre acciones, salarios de ejecutivos, publicidad, comercialización y costes burocráticos. Hemos hablado de la necesidad urgente de la reforma sanitaria y de los pasos necesarios para llevarla a cabo. He indicado que una de las cosas que serán necesarias es que todos los miembros de nuestra comunidad sanitaria tienen que cooperar y cumplir su parte. En fechas recientes, el presidente Max Bocuse, que ha hecho un trabajo extraordinario dirigiendo el Comité de Finanzas sobre esta cuestión. Lo que sostengo en mi mano es un frasco de Zyprexa, un medicamento antipsicótico. Es muy popular y es muy caro. Este fármaco, junto con algunos otros, como Abilify, Cialis y medicamentos para tratar la disfunción eréctil, se desvían con mucha frecuencia. Y la razón, una vez más, es que los programas médicos, los programas de seguros, pagan mucho dinero por ellos. Soy visitadora médica para una compañía farmacéutica. Llevo trabajando cerca de un año y mi cometido consiste principalmente en vender nuestros productos a los médicos. Te pueden despedir por hablar con un médico de medicamentos fuera de indicación. Ahora bien, ¿esto se produce? Sí, se produce con mucha frecuencia. La promoción de medicamentos fuera de indicación significa que una compañía farmacéutica intenta vender un fármaco para curar una enfermedad distinta para la que fue aprobado originalmente por la FDA. Pongamos que un medicamento es aprobado para un propósito y no se vende demasiado. Así que la compañía se dice, tal vez podamos difundir con ayuda de la publicidad, la promoción y el soborno de algunos médicos el rumor de que este fármaco también es apropiado para una segunda, una tercera y una cuarta enfermedad. Su técnica de marketing es muy ingeniosa. Es tan ilegal que a su lado el cártel colombiano parece un juego de niños. Eli Lilly sabe cuánto tiempo dura la patente de su medicamento y cuánto tiempo van a poder cobrar un precio elevado por él. Y en cuanto aparece su equivalente genérico, necesitan sustituirlo por otro medicamento para mantener esas ganancias, puesto que los accionistas esperan beneficios y el retorno de su inversión. De modo que Prozac va a perder la patente y necesitan sustituir esos beneficios por otros. Así que sacan al mercado Zyprexa y maquinan un plan muy elaborado para vender Zyprexa a los ancianos, a los niños y a cualquier paciente fuera de indicación. Se trata de un acto criminal por parte de la compañía. Lo que están haciendo esencialmente es aparentar que ese medicamento es lo suficientemente seguro en relación con sus beneficios para promocionarlo. El hecho es que si no ha sido aprobado para ese uso fuera de indicación o segunda enfermedad, no sabemos si los beneficios superan a los riesgos o al contrario. Si hubiese suficientes evidencias, estaría indicado para ello. La FDA recabaría las evidencias y lo aprobaría. Las personas mayores a las que se recetó Zyprexa sufrieron una muerte terriblemente dolorosa. Eli Lilly hizo que psiquiatras de su personal elaborasen un perfil psicológico de los médicos que prescribían Zyprexa. Y la directriz principal a seguir era: por muy estúpido que sea tu médico, no lo subestimes. Los visitadores médicos son universalmente atractivos. En el caso de las mujeres, las compañías las reclutan entre las animadoras de las 10 grandes universidades. Es evidente que el atractivo de una persona influye en el proceso de contratación. No tienen por qué tener experiencia en el campo médico. Son vendedores que pasan por un adiestramiento para aprender todo acerca del fármaco que distribuyen.
Se dirigen a los médicos de atención primaria, los que nos atienden a usted y a mí, y les dicen cómo manejar a los pacientes que sufran, por ejemplo, trastornos del sueño. Lo más frustrante para mí fue descubrir que el 20% de las personas a las que se prescribía Zyprexa eran personas de más de 65 años para quienes el medicamento no estaba indicado. Y la mayoría nunca había tenido, según nuestros datos, síntomas de esquizofrenia o trastornos bipolares. Les enseñaron a decir: doctor, ¿no tiene algún paciente que acuda a su consulta quejándose de que está pasando por dificultades financieras y se encuentra estresado en estos momentos? Cualquier paciente que le diga eso, que emplee palabras mágicas como estrés, puede usted convertir esa palabra en delirio, ¿de acuerdo? Puede convertir cualquier tipo de ansiedad en un comportamiento delirante. Y si lo anota así en su informe, entonces podrá solicitar el pago a un programa del gobierno, como Medicaid o Medicare. La razón por la que las compañías farmacéuticas se aprovechan de Medicaid es la misma razón por la que los ladrones de bancos roban bancos. Es ahí donde está el dinero. Hablamos de cientos de millones de dólares, incluso en un estado relativamente pequeño como Utah, con una población de 2,5 millones de personas. Si hace eso, nosotros le pagaremos para que participe en una serie de conferencias donde le hablará a otros médicos de lo eficaz que es el medicamento para sus pacientes. Y para convertirse en conferenciante, basta con que ese médico descuelgue el teléfono y hable con otro médico. Con uno es suficiente. Que tenga programado participar en una conferencia telefónica y recibirá su cheque. Y ha habido médicos que han estado recibiendo muchos de esos cheques. Me dedico a demandar a las compañías farmacéuticas. Las demando en nombre de la Fiscalía General. Las demando en nombre de Medicaid. Llevo dedicándome a esto cerca de 6 años. Fuimos el primer bufete de abogados en llevar a juicio un caso de la Fiscalía General. Fue en el estado de Alaska. Tras 2 semanas de juicio, poco antes del fallo del jurado, llegamos a un acuerdo por $15 millones. En Utah llegué a un acuerdo con el mismo demandado, Eli Lilly, fabricante del fármaco Zyprexa, por $24 millones. En el caso de Idaho fueron $13 millones. En el caso de West Virginia contra Eli Lilly llegamos a un acuerdo por unos $24 millones. Muchos de los fiscales generales recurrieron a nosotros porque es muy impopular para ellos demandar a las grandes compañías. No solo es impopular, sino también muy caro. Los fondos del gobierno estaban siendo esquilmados en cantidades astronómicas por las prácticas poco limpias de estas compañías farmacéuticas. Y el gobierno tenía derecho a recuperar ese dinero. La cuestión era si se habían producido demasiados costes o un uso excesivo e inapropiado de Zyprexa entre la población del programa Medicaid. La Agencia de Alimentos y Medicamentos aprobó el uso de ese medicamento para personas de entre 18 y 65 años, únicamente si se les había diagnosticado trastorno bipolar o esquizofrenia. No existía ningún antecedente clínico en el pasado de los pacientes que recomendase el uso de Zyprexa, y estas personas tenían una mayor propensión a sufrir diabetes. Estudié cuál sería el coste para nuestro programa y advertí que, además del coste de las pastillas, había costes sanitarios adicionales que podían ascender a $70 millones solo en nuestro estado. Los visitadores venden el medicamento a médicos de atención primaria. No se dirigen a los psiquiatras que tratan a los pacientes afectados por la enfermedad para la que la FDA aprobó Zyprexa. Solo los psiquiatras tratan a personas con trastorno bipolar y esquizofrenia. El Departamento de Justicia que persigue estos casos no ha impuesto a estas compañías ni de lejos las multas que debería. Y tampoco se han dictado nunca penas de cárcel. Hay que tener en cuenta las consecuencias de esta actividad criminal. Una farmacéutica incita de forma ilegal a un médico para que recete un fármaco, cuyos beneficios pueden superar los riesgos según el punto de vista del médico, aunque no exista ninguna evidencia. El médico prescribe el medicamento y una persona fallece porque no había ninguna prueba de que pudiera servir
servir para esa enfermedad y, sin embargo, existen evidencias de posibles peligros. Pfizer, una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, vendió millones de dólares al año de un medicamento en particular, y el 90% de las ventas fueron destinadas para uso fuera de indicación. Es ilegal, así que se les procesó penalmente hace 5 o 6 años. La multa que tuvieron que pagar, cientos de millones de dólares, no fue lo suficientemente grande como para disuadirles de hacerlo de nuevo, y en septiembre de 2009, la misma compañía tuvo que pagar la multa criminal más alta jamás impuesta a una empresa estadounidense. Más de 1.200 millones de dólares por promocionar ilegal y criminalmente un fármaco fuera de indicación. Es un plan absolutamente deliberado. Ellos saben que Medicaid y Medicare se encuentran en una situación de impotencia cuando se trata de pagar las recetas de medicamentos. Hay establecido un sistema informático tan elaborado para el pago de los millones y millones de recetas que se prescriben en todo el país para pacientes de los programas Medicaid y Medicare, que no se puede interrumpir. No hay forma de que ningún organismo supervisor diga: ha prescrito usted este medicamento a alguien que no tendría que tomarlo. Medicaid pagará la suma que las compañías decidan cobrar por sus medicamentos. Por ejemplo, las prescripciones de Zyprexa cuestan entre 500 y 1.000 dólares al mes por persona. Es un medicamento extraordinariamente caro. Cuando investigamos nos dimos cuenta de que había un aumento considerable en costes, aparte del precio del propio medicamento. Fue algo particularmente frustrante para mí, porque en fechas recientes se ha descubierto que algunos de los antiguos antipsicóticos, que existen desde hace 40 o 50 años, funcionan casi tan bien como Zyprexa. Así que tenemos a un grupo de personas mayores de 65 años a quienes se les está suministrando un medicamento para la ansiedad que no fue aprobado para ese fin, que cuesta mucho dinero y que aumenta las probabilidades de que sufran diabetes. Y además, existen otros medicamentos que se podrían haber utilizado y parecen funcionar con la misma eficacia. Pero el Estado lo está sufragando, así que no importa que sea caro, y no importa que haya otras opciones mejores. Es como una especie de lobotomía en versión moderna. Las enfermeras se quejan menos porque los ancianos son menos activos, ya que el medicamento los está matando, y es extraordinariamente costoso. Si nos atenemos a los datos, morir resulta extremadamente caro. El resultado final es que Medicaid acaba pagando por la última enfermedad de la persona. Así que todos salen ganando, Lily y los médicos. Pero para el Estado constituye una pérdida terriblemente costosa. Analizando las bases de datos de Medicaid de los estados que representamos, descubrimos que más del 50% de las recetas de Zyprexa se prescribieron fuera de indicación, para usos no aprobados por la Agencia de Alimentos y Medicamentos. Más del 50% de las recetas solo en la población de Medicaid. Así que no hay duda de que al menos esa misma proporción se prescribió fuera de indicación para personas que no están en el programa Medicaid. Volvemos ahora a los resultados de las compañías farmacéuticas. Eli Lilly ha superado las estimaciones de los analistas en 2 centavos por acción, sin contar el dinero destinado a futuros acuerdos judiciales relacionados con el antipsicótico Zyprexa. Para analizar con más detalle las cifras de la compañía, tenemos hoy a John Lechleiter, director ejecutivo de Eli Lilly. John, buenos días. Nos alegra contar con su presencia. Gracias, Carol. Buenos días. Dígame, ¿cuáles son los aspectos más destacados de este trimestre? Los resultados de este trimestre han sido muy buenos. Hemos aumentado nuestras ventas un 14%, mientras que nuestros gastos han aumentado en una proporción inferior y hemos ampliado nuestro margen bruto. Comparando trimestre por trimestre, hemos tenido un 14% más de ganancias por acción. Consiga usted que les salga caro hacerlo de manera insegura. Si le dices a una compañía farmacéutica: oye, mira, puedes obtener 4.000 millones de dólares de ganancias con esto si lo haces de manera insegura. Pero yo solo voy a multarte con 1.000 millones. Bueno, son 3.000 millones de dólares de beneficios. No debería funcionar de esa manera. Tiene que salirles demasiado caro hacerlo de la manera insegura. La Agencia de Medicamentos y Alimentos no cuenta con personal suficiente y nunca lo tendrá. Hacen su trabajo lo mejor que pueden con lo que tienen.
Pero como dijo uno de nuestros expertos, nadie puede revisar la solicitud de un nuevo fármaco a la FDA porque no hay ser humano capaz de leerse todo eso. Es muy fácil ocultar cosas, pero lo que la compañía farmacéutica tendría que saber antes de presentar dicha solicitud es: si oculto cosas y la verdad sale a la luz, me va a salir más caro de lo que vale. De lo contrario, ninguno de nosotros estará a salvo de ese comportamiento. No se puede permitir que obtengan beneficios netos mintiendo. Si se obtienen beneficios netos mintiendo, la mentira es inevitable y es culpa de los abogados. Nosotros inventamos las corporaciones y cuando las inventamos no las dotamos de una conciencia ni de un alma. No se puede meter en la cárcel a una corporación. No es un ser humano, es una máquina legal. Nosotros la inventamos, es culpa nuestra. Pero la única manera de mantener a esa máquina a raya es que le resulte demasiado caro hacer lo que hace, porque es el único lenguaje que entiende la máquina, y eso resolverá el problema. Con el dinero que gastamos deberíamos tener un nivel asistencial capaz de cubrir todas nuestras necesidades. En cambio, lo que invertimos en sanidad beneficia a las compañías de seguros y a las compañías farmacéuticas. Pienso que necesitamos cambiar la educación médica. Tenemos que formar a los estudiantes de medicina y a los residentes para que piensen en los efectos adversos, probablemente antes incluso de que piensen en el efecto deseado. Porque los efectos adversos causan problemas a los pacientes y eso va en contra del principio al que todos nos comprometimos, el que todos juramos el día que nos graduamos, es decir, no perjudicar. Aunque yo sea partidario de una menor intervención estatal, necesitamos un órgano de control. Es imprescindible que encontremos la forma de aislar totalmente a las personas que supervisan de las personas que van a ser supervisadas. Si echamos la vista atrás y recordamos a gente como Elvis Presley y Anna Nicole Smith más recientemente, y últimamente los casos de Heath Ledger y Corey Haim, gente que ha muerto así, lo único positivo que podemos sacar de todo ello es que ha hecho que la opinión pública estadounidense comprenda que esto es un problema. La realidad es que gente normal, gente que no es famosa, muere todos los días por culpa de medicamentos recetados. No por sobredosis ni por ingerir pastillas en busca de diversión. Simplemente toman sus medicinas exactamente como el médico les dice que las tomen, o combinan pastillas para dormir, contra la ansiedad y narcóticos. Y se van a dormir y ya no despiertan. ¿Y ahora cómo lo detenemos? El problema es que tenemos una nación de adictos que están siendo ignorados. La respuesta al problema no es el gobierno, no son los demás. Empieza realmente cuando los individuos se hacen responsables de sí mismos. Creo que cada persona debería tener su propio historial médico y punto. No deberíamos depender del historial que dejamos en la consulta de nuestro médico. Si se hace una resonancia magnética, guarde una copia para usted mismo. La mejor forma de resolver este problema es evitar que suceda. Cuando una persona se somete a cirugía, necesitará una pastilla contra el dolor después de la operación. Si te hacen una artroscopia en la rodilla duele, es normal que duela. Y es normal que tomes algún medicamento para aliviar el dolor. Después de una cirugía, la mayor parte del dolor se sufre durante las primeras 72 horas. Así que está bien tomar un analgésico fuerte durante esos 3 días. Pero a menudo lo que vemos es a médicos que recetan 90 o 120 pastillas por una cirugía que solo va a causar dolor a esa persona durante 3 o 4 días. Si solo utiliza unas pocas pastillas, deshágase del resto. Mucha gente dice, bueno, las tiré por el inodoro. Lo que hacemos es contaminar el agua, así que no lo haga. Llévelas de nuevo a la consulta de su médico. Normalmente disponen de algún mecanismo para deshacerse de los medicamentos de manera segura.
No busque ni acepte una pastilla para un problema. Si acude a un médico y le dice que está teniendo dolores de cabeza y lo primero que hace es darle una pastilla, sin ni siquiera preguntarle qué tipo de jaquecas tiene, cuándo empezaron o por qué, pregúntele primero, doctor, ¿hay alguna otra alternativa para mis dolores de cabeza? Y si le dice no, es el momento de cambiar de médico. Stakes, I'm gon' get it cause I'm a fiend. Sell the devil my soul to give me what I need. Give me a fix, get me back into the zone. Just one more trip until my mind gets blown. Leave me alone, prescriptions for the shit I'm on. Got me looking like the lights on but no one's home. Check the heartbeat, racing at the speed of light. Percocet, I fight it in and set you free tonight. I tripled up on everything, I'm not breathing right. It's got a hold on me and it might seize my life. I ain't never gave a fuck about shit, except a crooked doctor trying to give me that fix. I got a drug cocktail to get me in the mix. Pop a pill, kneel, and kiss my crucifix. Dejé de tomar la medicación. Tenía efectos secundarios. Provocó en mí numerosos cambios bruscos de personalidad. Hizo que rompiera con mi novia. Tuve que cortar de golpe. Y durante 20 días sufrí recaídas y experimenté las peores sensaciones de mi vida. Yo era adicta. Estuve tomando pastillas de forma continuada durante 2 años. Tomaba de 8 a 10 al día. Y mi cuerpo sentía que las necesitaba. Estaba sin fuerzas. Era una piltrafa humana. Estaba siempre triste, llorando. Empecé tomando una pastilla al día durante el primer mes o algo así. Luego, poco a poco, pasé a 2. Y al final acabé tomando entre 7 y 8 pastillas al día. Las envolvía en papel de aluminio y luego me las fumaba. Y a veces las esnifaba. Me hacían evadirme. Hace que te sientas un poco eufórico, quizá, o algo por el estilo. Yo siempre creí que las tomaba para aliviar el dolor, pero en realidad las estaba tomando porque mi cuerpo las necesitaba. No sabía lo que eran realmente esos medicamentos ni sus efectos a largo plazo. Es increíblemente fácil caer en un círculo vicioso cuando te recetan pastillas todos los meses, en cantidades exageradas. Es como si dejaras de ser tú mismo. No eres más que un zombie.